Rocío de la Atalaya, y el tema del estudio es los que te escuchan, éxito con algunos de ellos. Bueno, este artículo nos va a ayudar cómo debemos hacerles llegar el mensaje a nuestras familias. Vamos entonces a iniciar con este artículo y los invitamos a expresar sus comentarios. Vamos a invitar a nuestro hermano Mendoza, quien nos dará los párrafos en esta ocasión. Y por favor, el párrafo 1, hermano. Una hermana llamada Paulina dice: desde que conocí la verdad, tuve el deseo de que toda mi familia estuviera conmigo en el paraíso. Sobre todo, quería que mi esposo, Rubén, y nuestros pequeños estuvieran conmigo a Jehová. Si algunos de nuestros familiares aún no conocen y llaman a Dios, es probable que nos sintamos como ellos. Pregunta, hermanos, ¿qué nos gustaría que hicieran nuestros familiares? Muy bien, a ver el pequeño Fernando de atrás, por favor. Nos gustaría que nuestros familiares llegaran a conocer a Jehová. Muy bien. ¿Hasta qué deseo pudiéramos llegar a tener nosotros? Hermana Carlota. Pues el que toda nuestra familia alcanzara la aceptación y viviéramos en el paraíso para siempre. Que así como ahora que está nuestra familia, nuestros tíos por acá, nuestros tíos por acá, que también en el nuevo mundo esté toda la familia ahí. Ese incluso hasta llega a ser un deseo para nosotros. Por eso, ¿qué preguntas nos responderemos en este artículo? Párrafo 2, por favor. No podemos obligar a nuestros familiares a aceptar la verdad, pero sí podemos ayudarlos a ser más receptivos del mensaje de la Biblia. ¿Por qué podemos dar testimonio a nuestros parientes? ¿Por qué tenemos que mostrar empatía? ¿Qué podemos hacer para que lleguen a amar a Jehová como nosotros? ¿Y cómo puede ayudarnos los hermanos de la congregación? Gracias, hermano. ¿Qué preguntas responderemos? Una de ellas. A ver, Esmeralda. ¿Por qué debemos dar testimonio a nuestros parientes? Muy bien. La otra, ahí, hermana Paula, por favor. ¿Por qué tenemos que mostrar empatía? Correcto. ¿Qué es empatía? Hermano Pacheco. Empatía significa ponerse en lugar de la persona. Correcto. Entonces la pregunta, ¿por qué tenemos que... Hermana Peri. ¿Por qué tenemos que mostrar empatía con todos? Correcto. Tercera pregunta. Ahí la Peguita López. ¿Qué podemos hacer para que lleguen a amar a Jehová como nosotros? Y la última, Stacy, por favor. ¿Y cómo puede ayudarnos los hermanos de la congregación? Correcto. Estas 4 preguntas, hermanos, van a contribuir a que nuestra familia sea ¿qué? Si las ponemos en práctica, ¿va a lograr qué? Que la familia sea más que hermana de Peri. Para que la familia nos escuchen y también lleguen a servir a Jehová. Correcto. Primer subtema. ¿Por qué dar testimonio a nuestras familias? ¿Por qué? Párrafo 3, por favor, hermano. Pronto, Jehová pondrá fin al muro de Satanás. Solo sobrevivirán quienes tengan la actitud correcta para obtener vida eterna. Dedicamos mucho tiempo y energías a predicar a las personas de la comunidad. Así que es lógico que también queramos que nuestros familiares sirvan a Jehová. Nuestro cariñoso Padre Celestial no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. ¿Alguien tiene 2 de Pedro 3:9? 2 de Pedro 3:9. A ver, Samuel, por favor. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido,
sino que todos lleguen a arrepentirse. Correcto. Según este texto, ¿por qué debemos dar testimonio a nuestros familiares? ¿Por qué? Según este versículo. Hermana Mercedes, por favor. ¿Por qué debemos darle? Bueno, porque nosotros damos testimonio a todas las personas que podemos, ¿verdad? Entonces también debemos darle testimonio a nuestros familiares, ya que queremos también que ellos se salven, ¿verdad? Que no sean destruidos. Esa es la clave, ¿verdad? Hermana de Romero. Gracias, hermano. Sin lugar a dudas, pronto Jehová acabará con este sistema tan difícil de cosas que estamos viviendo. Pronto va a llegar el fin, dice Satanás. Y es muy importante que prediquemos a nuestros familiares también, porque solamente sobrevivirán quienes tengan la actitud correcta para obtener esa vida eterna. Es decir, sobre quien llegue a tener el conocimiento y haga la voluntad de Jehová. Hermana de López. Sí, de acuerdo a lo que se leyó 2 de Pedro 3:9, él menciona, ¿verdad?, que Jehová es paciente porque no ha traído el fin de este mundo, ¿verdad?, de Satanás. Y esa es una muestra, ¿verdad?, de que Jehová nos ama y desea que todos nos salvemos, ¿verdad? Por eso es muy importante que nos esforcemos y dediquemos tiempos y energía para ayudar a nuestros familiares para que ellos se acerquen a Jehová y lleguen a conocerlo. Correcto. Sin embargo, pudiéramos cometer un error. Párrafo 4, por favor, hermano. Debemos recordar que podemos hablar del mensaje de salvación de una manera apropiada o de una manera inapropiada. Es posible que a un extraño le predicamos con tacto, mientras que seamos muy directos cuando hablemos con un familiar. ¿Qué error pudiéramos cometer cuando le predicamos a un familiar, hermana de Guzmán? Cuando nosotros predicamos a las personas del territorio, nos esforzamos por hacer todo lo posible de predicarles con buenos modales, con tacto, pero a veces con nuestros familiares cometemos errores de predicarles de una manera directa o de una manera pues que no haga efecto en ellos, porque quizás somos hasta golpeados. En mi caso yo lo he considerado así, que queremos que a la fuerza nuestros familiares, nuestros hijos estén en la verdad, pero eso no hace posible que ellos se acerquen a Jehová. Correcto. Como, ¿qué expresión pudiéramos usar sin querer? Habla ahí de que a veces pudiéramos ser muy directos. ¿Alguna expresión? Hermano Gómez, que evitaríamos si eso fuera la circunstancia, ¿no? A veces podemos decirle, mira, si no estudias la Biblia y no te haces testigo de Jehová, pues ya la destruyeron. Muy bien. ¿Verdad? Y entre otros que hay, ¿verdad? Por eso debemos tener cuidado con esos detalles, ¿verdad? Queremos que la familia también sea siervo de Jehová, entonces tenemos que evitar ese error. ¿Qué debemos tener presente? Párrafo 5, por favor, hermano. Al recordar la primera vez que tratamos de predicarles a nuestros familiares, muchos quizás nos lamentamos de cómo lo hicimos y pensamos que podríamos haberlo hecho mejor. El apóstol Pablo les dio a los cristianos el siguiente consejo: que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar a una respuesta a cada uno. Conviene tener presentes estas palabras cuando hablemos con nuestros parientes. De lo contrario, podríamos acabar alejándolos de la verdad en vez de atraerlos a ella. ¿Qué debemos tener presentes a la hora de dar testimonio? ¿Qué debemos tener presente? Muy bien, excelente, hermano, lo solicitamos. Hermano Romero, por favor.
hermano, sin lugar a duda que este consejo que les dio el apóstol Pablo a sus hermanos cristianos, que menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice que siempre debemos tener tacto, o sea, que nuestra habla sea amable. Así que nosotros podemos estar en un momento dado, a lo mejor no correctamente dispuestos para razonar, pero tener presente esto que dice siempre, o sea, que debe de sobreponerse a lo que nosotros sentimos, para que sean nuestros familiares u otras personas, seamos amables. De lo contrario, ¿qué ocurriría? Hermana de Barrio. Sí, en lugar de atraernos, nos vamos a alejar. Y cuando queramos hablarles, pues ni nos vamos a atrever porque ya los ofendimos. Hermano López. Pues así que debemos tener mucho cuidado, ¿no?, a la hora de predicarle a nuestros familiares, porque quizás por exceso de confianza, ¿verdad?, podemos hablarle de manera directa y no tomar en cuenta los consejos de Colosenses 4, 5 al 6. Por eso dice que su habla siempre sea con gracia sazonada con sal, ¿verdad? Entonces si nosotros lo hacemos así, pues sí podemos atraer a cualquier persona, incluso hasta los familiares, a la verdad. Correcto. Por eso veamos el siguiente subtema. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros familiares y usar esas palabras sazonadas con sal? Párrafo 6, 47, por favor, hermano. Mostrar empatía. Pauline, a la que mencionamos antes, dice: al principio solo quería hablar con mi esposa de cosas espirituales. No teníamos conversaciones normales. Sin embargo, Wayne sabía poco de la Biblia y no entendía lo que ella le explicaba. Tenía la sensación de que Pauline solo pensaba en su religión. Le dio miedo de que estuviera metido en una secta peligrosa y de que la estuvieran engañando. Pauline reconoce que pasaba gran parte de las tardes y los fines de semana con los hermanos, tanto en las reuniones como en la predicación y en actividades sociales. Cuenta: a veces, cuando Wayne llegaba a casa, no había nadie y se sentía solo. Como es normal, extrañaba a su esposa y a su hijo. No conocía a las personas con las que estaban y llegó a pensar que era Pauline, sus nuevos amigos eran más importantes que él. Así que la amenazó con pedirle el divorcio. ¿Verdad que ella podría haber mostrado más empatía? De un ejemplo que destaque la importancia de mostrar empatía cuando el cónyuge no es testigo de Jehová. Un ejemplo, ¿cómo pudiera mostrar empatía? ¿Cómo? Hermana Celis. Bueno, dice que Pauline al principio solo quería hablar con su esposo de cosas espirituales y no tenían conversaciones normales, ya que Wayne, su esposo, pues él no era creyente, ¿verdad? Y ella pues estaba estudiando la Biblia, entonces tenían diferentes, pues no había conversación, ¿verdad? A veces cuando el cónyuge no es de nuestra religión, pues nos cuesta mucho trabajo hablar de religión con ellos. Entonces a ella le pasaba eso, que ella pues nada más quería hablar de lo que ella veía en las congregaciones y pues le gustaba, entonces platicaba nada más de eso con su esposo. Sin embargo, su esposo no sabía nada de la Biblia. Pero pues dice que lo que a ella le explicaba, tenía la sensación de que Pauline solo pensaba en su religión y le dio miedo de que se hubiera metido en una secta peligrosa y que la estuvieran engañando. Por eso Pauline reconoce después, pensando en su problema, pues se puso a pensar, ¿verdad?, que pues ella no estaba haciendo a lo mejor bien las cosas. Y pues entonces ella empezó a cambiar de manera de actuar y ella pues se puso a la par con su esposo, entonces pudieron arreglar ellos así la situación, ¿verdad? Y ella lo que logró es que su esposo
Dice que una vez invitó ella a su esposo, invitó a hermanos a su casa y así los hermanos también ayudaron, empezaron a platicar con Wayne y pues así dice que llegaron a entablar una relación y él empezó a entender qué era lo que ella estaba aprendiendo. Así es que pues la ayudaron y el final pues es que ella dice, él hasta se hizo anciano y ella pues es precursora, ¿verdad? Entonces a veces cuando nosotros nos ponemos, digamos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice que él se hacía como los de algún otro país a donde iba, ¿verdad? Si él estaba en un lugar, hacía como en ese lugar. Y cuando iba a otro, pues él se ponía a la par, ¿verdad? Con los demás. Entonces ella así también se puso, ¿verdad? Mostró empatía con su esposo. ¿Qué es empatía, decíamos? ¿Qué es empatía? Hermana de Barrita. Ponerse en el lugar de la otra persona. Correcto. Vean la ilustración que aparece ahí en su aparato electrónico. Y vamos a centrarnos en la primera foto que nos corresponde a estos dos párrafos. Si no hubiera tenido empatía la hermana, ¿de qué se trataban las conversaciones? ¿De qué eran las conversaciones de ellos? Si la hermana no tuviera empatía, ¿de qué hubieran sido? Hermana de Pacheco. Si no hubiera empatía. Sí, de que siempre platicara con su esposo de cosas espirituales y no de las cotidianas. Correcto. Cuando eso llega a suceder, el esposo empieza a sentirse ¿qué? Según la experiencia. Hermana Edith. Se empieza a sentir fuera de la vida de su esposa. Por ejemplo, se dice que ella como se sentía a gusto con los hermanos y en el servicio, entonces estaba descuidando esa faceta de su responsabilidad como esposa. Se olvidaba de usar la empatía y entonces su esposo cuando llegaba a casa se sentía solo. Y por eso ella se dio cuenta cuando él le pide el divorcio, reacciona y dice, no, algo anda mal, yo estoy haciendo malas cosas. Entonces ahí estaba, ella no estaba utilizando la empatía para con su esposo. Correcto. Entonces, lejos de traerlo a la verdad, ¿qué estaba haciendo? ¿Hermano Pacheco? Sí, lo estaba alejando. Por eso viene la empatía. Ahora, siéntese otra vez en la foto. ¿Y cómo mostraría empatía a la hermana? Hermana de López. Bueno, primeramente cuando ella no mostró empatía, cayó en el error, ¿verdad?, de descuidar a su esposo. Es muy importante, ¿verdad?, las cosas espirituales, pero también el estar pendiente de la familia también es muy importante. Y pues ella no lo hizo así, por eso su esposo se sentía solo, ¿verdad? Entonces ella no fue equilibrada. Y en la siguiente fotografía, pues ella ahí como que ya tomó más en cuenta a su esposo, o más bien, ¿verdad?, comprendió que deben ser las cosas como Jehová ordena, ¿verdad? Regresemos a la foto, a la primera foto. La segunda vamos a dejarlo para el otro párrafo. Pero en la primera foto, ¿cómo mostraría empatía a la hermana? Hermana de Martínez. Si él se ve al matrimonio solo, tomándose cafecito, la hermana está siendo cariñosa con su esposo, y se le está preguntando cómo le fue en el trabajo. Ya no está hablando del proceso espiritual, le está preguntando de cómo le fue. Y entonces, vamos a ver en el siguiente párrafo lo que ya se comentó en parte de la segunda ilustración. Miren, vamos a ver el párrafo 8, por favor, hermano. Dejar que nuestra conducta hable por nosotros. Muchas veces nuestros familiares se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos. Pauline se dio cuenta de esto con el tiempo. Dice, sabía que Wayne nos amaba y que en realidad no quería divorciarse, pero su amenaza me hizo comprender que tenía que empezar a hacer las cosas como Jehová manda. En lugar de tanto hablar, decidí, debía darle un buen ejemplo. Así que dejó de obligar a su esposo a hablar de la Biblia y comenzó a conversar con él de su día a día.
Caín se fijó en que su esposa se había vuelto más apacible y en que su hijo se comportaba mejor. Al ver la buena influencia de la Biblia en su familia, estuvo más dispuesto a escuchar su mensaje. Correcto. ¿En qué es probable que se fijen nuestros familiares más? Hermana Sara. Los familiares observan nuestra conducta, todo lo que hacemos. Por eso es que ellos se fijan más en lo que hacemos que en lo que les decimos. Correcto. Ahora sí, centrémonos en la ilustración en el segundo cuadro. ¿Qué conducta vio el esposo en su esposa en esta ocasión? ¿Qué cosas buenas vio ahora de su esposa? A ver, ¿qué percibe, hermana Argoy? Sí, él pudo observar que su esposa ahora era más apacible, quizás le ponía más atención, le mostraba cariño, al igual él vio que su hijo era más obediente, entonces él pudo notar que el conocer de Jehová pues les ayudaba. Así que todo lo que veía el esposo que estaba haciendo en él ahora, hermana de Guzmán. Pues él ya estaba viendo que ella ya no lo obligaba a hablar de la Biblia y empezó a tener conversaciones de la vida cotidiana que ellos llevaban, ¿verdad? Y se empezó a fijar el hermano en el ejemplo de su esposa. Y como dice primera de Pedro 3, 1 al 2, que si nosotros tenemos esposos que no le sirven a Jehová, pues tenemos que esforzarnos mucho para que nuestro ejemplo, lo que ellos vean en nosotros, quizá eso sea lo que los traiga a la verdad. Veamos primera de Pedro 3, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Uno, hermana Ney, y el 2, hermana Anita. Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos para que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas. Por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta y su profundo respeto. ¿Cuántos discursos le va a dar usted a la familia para que llegue a ser testigo de Jehová? ¿Cuántos? Según este versículo. ¿Cuántas veces le va a estar predicando, hermana de Barrita? Pues no se va a necesitar ningún discurso, únicamente el ejemplo, la atención que le ponga, porque aquí la hermana dice que cuando llegaba ella no estaba, él se sentía solo, pero ya cuando cambió de actitud, ahora él empieza a reaccionar. Así que ellos, como dice el versículo 2, ellos serán testigos de su buena conducta. ¿Verdad? Veamos el siguiente punto, no darnos por vencidos. Párrafo 9, por favor, hermano. No darnos por vencidos. Jehová nos pone el ejemplo. Una y otra vez da a la gente la oportunidad de aceptar las buenas nuevas y recibir la vida. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no dejara de ayudar a los demás, porque de ese modo se salvaría a sí mismo y también salvaría a los que lo escucharán. Como queremos a nuestros familiares, deseamos que conozcan las verdades de la Biblia. En el caso de Paulín, sus palabras y acciones acabaron teniendo un buen efecto en su familia. Ahora es feliz porque sirve junto con su esposo a Jehová. Los dos son precursores y bueyes ancianos. ¿Por qué no debemos darnos por vencidos? ¿Por qué? Permita, por favor. Sí, Jehová nos ha puesto el ejemplo, ya que en el pasado una y otra vez les daba a las personas la oportunidad de salvarse, y también el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que siguiera ayudando a los demás a comprender la verdad, pues así conseguiría salvarlos, y él también se salvaría. Y pues como nosotros queremos que nuestros familiares también se salven, por eso nunca debemos darnos por vencidos.
Y ahí están los resultados, ¿verdad? Siguiente punto. Párrafo 10, por favor, hermano. Ser pacientes. Cuando empezamos a vivir de acuerdo con las normas divinas, a nuestros familiares quizás les cueste acostumbrarse a nuestras creencias y modo de vida. Por lo general, lo primero que ven es que ya no celebramos con ellos las fiestas religiosas y que no nos metemos en política. Al principio puede que algunos se molesten con nosotros, pero no debemos darlos por perdidos. Si dejamos de intentar ayudarlos a comprender nuestras creencias, en realidad los hemos testado y hemos decidido que no merecen obtener la vida eterna. Pero Jehová ha confiado la labor de juzgar a Jesús, no a nosotros. Si somos pacientes, es posible que con el tiempo nuestros familiares estén dispuestos a escuchar el mensaje. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? ¿Por qué? A ver la pequeñita Martina. Si somos pacientes, es posible que con el tiempo nuestros familiares estén dispuestos a escuchar el mensaje. Correcto. Va a lograr eso, ¿verdad? Hermana Felicitas, ¿quiere agregar? Hola a todos. El párrafo también menciona que si nosotros dejamos de intentar ayudarlos a comprender nuestras creencias, en realidad los hemos juzgado y hemos decidido que no merecen obtener la vida eterna. Y es que, hermanos, les llevará poco tiempo a la familia acostumbrarse a nuestras nuevas creencias, hermano Gómez. No, porque de hecho, pues, si nacieron de familias que practican diferentes clases de fiestas, se meten en todas de la política, por lo traen bien arraigado, eso no va a ser fácil. Van a decir que no, que festejar los cumpleaños, la Navidad, y muchas cosas que ellos estaban acostumbrados. Eso tienen que tener paciencia. Tal vez nosotros cuando comenzamos también nos tuvieron paciencia y nos costó, pero entonces debemos tener paciencia porque no es nada fácil. Exacto. Por eso se requiere mucha paciencia, ¿verdad? Porque a nosotros igual nos costó, igual va a ser para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el subtema usemos nuestro internet, usemos nuestro sitio de internet. ¿Cómo lo podemos utilizar con nuestros familiares no creyentes? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos hacer uso de este sitio? ¿Cómo lo podemos hacer, hermana Carlota? Sí, invitándoles a visitar el sitio JWORG, a ver programas mensuales como el canal de podcasting, y así pues los ayudaremos a conocer el pueblo de Jehová a su ritmo, y cuando les resulte más conveniente, pues ya ellos van a empezar a conocer a Jehová, ¿verdad? Correcto. Recordemos que ahorita el internet está de moda, ¿verdad? Entonces muchos tienden a estar en el internet, entonces vamos a aprovechar eso, ¿verdad? Siguiente punto, seamos amables pero firmes, párrafos 11 al 13. Ser amables pero firmes. Veamos el ejemplo de David. Conoció la verdad cuando vivía lejos de sus padres, que eran ateos y estaban muy activos en la política. Comprendió que tenía que hablarles lo antes posible de todo lo bueno que estaba aprendiendo. Ella dice: si esperas a contarles cuáles son tus nuevas creencias y costumbres, el disgusto de tu familia será mayor. Así que les escribía cartas a sus padres en las que les preguntaba su opinión sobre temas bíblicos que esperaba que les importara, como el amor. Les daba las gracias por haberla criado y cuidado, y les enviaba regalos. Cuando los visitaba, hacía todo lo posible por ayudar a su madre en las tareas de la casa. Pero, al principio,
Sus padres no reaccionaron bien cuando les habló de sus nuevas creencias. Mientras estaba en casa con sus padres, seguía leyendo la Biblia todos los días. Alice dice que eso ayudó a su madre a ver lo importante que era la palabra de Dios para ella. Al mismo tiempo, su padre decidió aprender algo de la Biblia para entender lo que ahora pensaba su hija y para encontrar errores. Alice dice, le di una Biblia y le escribí una dedicatoria. ¿Qué ocurrió? Que su padre no encontró ningún error. Al contrario, se quedó impresionada por lo que leyó. Debemos ser amables, pero firmes, aunque tengamos que pasar por pruebas. Por ejemplo, Alice tuvo que soportar la oposición de su madre. Cuenta, cuando me bauticé, mamá me dijo que era una mala hija. ¿Qué hizo Alice? Ella misma dice, en vez de evitar hablar sobre el tema, le dije con respeto que había decidido ser testigo de Jehová y que no había a dar marcha atrás. Traté de asegurarle que la quería mucho. Las dos lloramos y preparé una rica comida. Desde ese momento, mamá empezó a reconocer que la Biblia me había hecho mejor persona. ¿Qué aprendemos de cómo actuó Alicia con sus padres? ¿Qué aprendemos? Hermana Boya, por favor. Y aprendemos que cuando se llega a conocer la verdad se debe de contarse lo antes posible a nuestros familiares. Por ejemplo, en el caso de Alice, sus padres eran ateos y como no vivía con ellos, ella le escribía cartas preguntándoles sobre temas bíblicos. Se menciona que ella era muy amable con ellos, pero cuando supieron de sus nuevas creencias no reaccionaron bien. Aún así ella siguió firme y no se desanimó. Eso también nos enseña la importancia de mantenernos firmes y no ceder ante la presión de nuestros familiares. Pues incluso Alice cuenta que cuando se bautizó su madre le dijo que era una mala hija, pero ella le dijo con mucho respeto que había decidido ser testigo de Jehová y que no iba a cambiar de opinión. Pero si no te, hermana de López, quiere agregar. Sí, se menciona también que en vez de evitar hablar el tema, dice, le dijo con respeto que había decidido ser testigo de Jehová. Entonces vemos que su habla ahí fue sazonada con sal, ¿verdad? Ocupó quizás a lo mejor palabras agradables, ¿verdad? Palabras amables, preguntas bien pensadas, ¿verdad? Porque más adelante se menciona que su mamá incluso, ¿verdad? Empezó a reconocer que la Biblia la había cambiado mucho, ¿verdad? Correcto. Dice ahí el subtema, ser amables. ¿Cómo demostró Alicia ser amables? ¿Qué acciones hizo para demostrar lo amable que era? Hermana de María. Pues ella le tuvo que dar gracias a su mamá por haberla tenido, por haberla criado con todo respeto, la abrazó, le mostró su cariño y finalmente, ¿qué hace? Hace una comida para que convivan todos y eso, pues la mamá lo sintió, ¿verdad? Que era la verdad lo que había tenido. Incluso hasta le dio regalos, ¿verdad? Qué interesante, ser amables, pero firmes, ¿verdad? Siempre expresar las creencias. ¿Alguien tiene 1 Corintios 4:12? La parte B que nos quiera apoyar. Primera carta a los Corintios 4:12. Hermana de Martínez, por favor. Cuando nos insultan, bendecimos. Cuando nos persiguen, aguantamos con paciencia. Así que, ¿cuál debe ser nuestra determinación? Aunque somos amables como testigos de Jehová. Hermana de Guzmán. Tenemos que ser firmes, como lo fue esta hermana. Ella no, porque
quien llegó con los padres dejó de estudiar la Biblia, no porque sus papás se enojaban o no estaban contentos con lo que ella estaba aprendiendo, dejó de estudiar la Biblia cuando los visitó. Ella estudiaba diario la Biblia. Allí demostró ella su firmeza, ¿verdad? Y aunque su mamá se opuso, pues ella fue firme en decirle: yo mi vida de hoy en adelante va a ser así, yo soy testigo de Jehová. Entonces eso es lo que nosotros también debemos de tener. Ser amables, pero ser firmes. Exacto, ¿verdad? Párrafo 14, por favor. Es posible que nuestros familiares tarden en entender por completo que nos tomamos muy en serio el servicio a Jehová. Por ejemplo, cuando Alice decidió ser precursora, en vez de dedicarse a la carrera que sus padres le habían escogido, su madre volvió a echarse a llorar, pero Alice se mantuvo firme. Dice: si cedes en un asunto, es probable que la familia se presione en otras cosas. Pero, si defiendes tu postura con amabilidad y firmeza, puede que algunos te escuchen. Eso es lo que le ocurrió a ella. Ahora sus padres son precursoras y su padre sirve de anciano. ¿Por qué no debemos ceder nunca a las presiones de nuestros familiares? ¿Por qué no debemos ceder nunca a las presiones de nuestras familias? Hermana Edith, por favor. Sí, porque la familia, cuando ve que caemos o cedemos cuando nos presionan, seguirán haciéndolo. Y en vez de ganarnos a nuestros familiares y atraerlo a la verdad, pues ellos nos arrastrarían a la mentira, como se dice. Entonces, pero si somos firmes y amables y no cedemos, tendremos los resultados quizás pues, con la ayuda de Jehová, como la de esta hermana, que sus padres llegaron hasta ser precursores y en el caso de su papá ahora sirve como anciano. Correcto. ¿Cómo pueden ayudarnos los hermanos de la congregación? Párrafo 15, por favor, hermano. Jehová se vale de las obras excelentes de sus siervos para atraer a las personas. Si su cónyuge no es testigo de Jehová, conoce a los miembros de la congregación. Paulina, a las que mencionamos al principio, invitaba a los hermanos a su casa para que Wayne los conociera. Él recuerda cómo lo ayudó un hermano a vencer sus prejuicios. Cuenta, pidió un día libre en el trabajo para ver un partido conmigo, así que me di cuenta de que era una persona normal. ¿Alguien tiene Mateo 5, 14 al 16? Hermana Severiana, por favor. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad cuando está situada sobre una montaña. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la cesta de medir, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Asimismo, resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Primera de Pedro 2:12. Hermana Miriam, por favor. Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras y como resultado le den gloria a Dios el día en que hagan su inspección. Gracias. ¿Cómo pueden ayudar a nuestros familiares en las obras excelentes de los hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo pueden ayudar las obras excelentes de nuestros hermanos? Ayudar a los familiares. ¿Cómo? ¿Cómo pudiera hacer eso? Quizá hay el ejemplo de Paulina, ¿no? Hermana de Islam. Ayuda mucho, hermana, que uno invite a los hermanos a su casa.
una comitidita que él es mi esposo, que se asocia con los hermanos, como esta hermana Paulina, dice que invitaba a los hermanos a su casa para que su esposo los conociera. Y eso ayuda mucho porque se dan cuenta, como dice 1 de Pedro 2:12, que los hermanos tienen una conducta ejemplar, no son personas diferentes, también son personas felices, amables, y esa asociación que nuestros esposos, nuestro cónyuge tenga con los hermanos, eso les ayuda mucho. Porque piensen lo siguiente, las personas que viven a nuestro alrededor, ¿cómo ven a los testigos de Jehová? ¿Cómo los ven? Hermana del otro. Y a veces piensan que somos personas fanáticas. ¿Qué entendió el esposo de esta hermana? Hermana Edith. Sí, a él le impresionó que esta persona o este hermano hasta pidiera permiso en su trabajo para que pudiera jugar con él un partido. Entonces se dio cuenta que era una persona normal que podía asociarse con él y entonces esto le impulsó a conocerlos más. Entonces pensemos en eso, ¿verdad? Párrafo 16, por favor. Una magnífica forma de ayudar a nuestros familiares es invitarlos a que nos acompañen a las reuniones. La primera reunión a la que asistió Wade fue la conmemoración, pues era después del trabajo y no duraba mucho. Él explica: no entendí todo lo que se dijo, pero recuerdo cómo me trataron. Se acercaron y me recibieron con un fuerte apretón de mano. Percibí que eran sinceros. Un matrimonio de la congregación que había ayudado mucho a Paulín con el niño durante las reuniones y la predicación. Así que, cuando Wade por fin decidió que debía conocer mejor las creencias de Paulín, le pidió al esposo que le diera clases de la Biblia. ¿Por qué debemos invitar a nuestros familiares a las reuniones? ¿Por qué debemos invitarlos? Stacy, por favor. Dice que se acercaron y me recibieron con un fuerte apretón de manos. Percibí que eran sinceros. Correcto. Porque cuando hermano Barrita quiere agregar. Así es, hermano. Entonces vuelvo a invitar a los parientes a las reuniones. Da buenos resultados, porque si se pone en práctica la sugerencia que da la sociedad de pues darle la bienvenida, saludarlos, como el caso de Wayne, esposo de Paulina, que asistió a la conmemoración. Dice que ahí los hermanos lo recibieron muy amablemente, incluso ahí le pidió al esposo de una hermana a que le conociera un estudio. Entonces, pues poniendo en práctica las sugerencias, da buenos resultados. Correcto. Hermana Escobar. Sí, de ahí el hermano, que ahora ya es hermano, tomó la determinación de conocer más la creencia de su esposa, ya que antes él pensaba que era una secta peligrosa, ¿verdad? Vemos cómo vio la diferencia. Hermana Carlos. Sí, entonces el invitar a los familiares a la reunión es una oportunidad para que ellos pues se den cuenta realmente de que es el pueblo de Jehová y vayan ellos despertando también para conocer a Jehová y así pues hacer que ellos se acerquen poco a poco a Jehová y entren a conocerlo por medio del Espíritu. Hermana, ¿quiere agregar hermana Miriam? El párrafo menciona que ahora es nuestro hermano, menciona que no entendió mucho de la conmemoración, pero lo que más le gustó fue cómo lo trató y se
que realmente todos los hermanos pues le abrazaron, le dieron la bienvenida porque era muy importante. Entonces ahí fue la decisión que tomó, que ella aprender acerca más de las creencias de Jehová. Correcto. Pensemos en una familia de alguien que viene a la reunión por primera vez y trae hijos. ¿Cómo podríamos nosotros como hermanos mostrar una obra excelente a ellos? ¿Cómo podría ser? Hermana Edith. Sí, ofreciéndonos para ayudarlos, apoyarlos, porque los niños cuando vienen por primera vez a la reunión se inquietan porque no están acostumbrados, entonces hay que tenerles paciencia y ayudar a los padres para que vean que tenemos interés en ellos. Como le pasó aquí, ¿no? Esta experiencia. Párrafo 17, por favor, hermano. Esperamos que un día todos nuestros familiares sirvan a Jehová. Pero también es cierto que, aunque hagamos todo lo posible por ayudarlos, quizás nunca entren en la verdad. Si ocurre esto, no nos culpemos por su decisión. Al fin y al cabo, no podemos obligar a nadie a aceptar nuestras creencias. Aún así, no le quitemos importancia al efecto que puede tener en ellos ver que servimos felices a Jehová. Oremos por ellos. Hablemosles de la verdad con respeto y no dudemos en seguir ayudándolos. Confiemos en que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos y, si nuestros familiares decidan escucharnos, se salvarán. Muchas gracias, hermano Mendoza, por su lectura. ¿De qué no debemos culparnos, pero por qué no debemos dejar de ayudar jamás a nuestros familiares, hermana Sara? No es bueno daros por perdidos, porque al final no toman su decisión si servirán a Jehová o no. Pero eso sí, debemos de tomar en cuenta que ellos al final decidirán, pues porque las actitudes como las circunstancias pueden hacerlos cambiar. Correcto. Así que nunca debemos dejar de hacer ¿qué? Según Hechos 20:20. ¿Qué no debemos de dejar de hacer nunca con nuestros familiares? Hermana Boy. Sí, debemos de seguir orando por ellos y hablándoles de Jehová con mucho tacto y respeto. Correcto, ¿verdad? Pensemos en las preguntas. ¿Cómo podemos demostrar esas cualidades al tratar con nuestros familiares? Empatía. ¿Cómo podemos mostrar empatía con nuestros familiares? ¿Cómo podemos cultivar esa cualidad? ¿Cómo? Aquí el pequeñito acá adelante, por favor. Ponernos en su lugar. Muy bien. ¿Cómo lo haríamos? Ejemplos que aprendíamos, hermana Carlota. Interesándonos por ellos, poniéndoles atención en lo que a ellos les gustaría platicarnos y pasar momentos agradables con ellos. ¿Qué error no deberíamos cometer cuando tratamos con algún familiar no creyente? Hermano Pacheco. Sí, aprendimos de que a veces el celo por Jehová nos lleva a querer hasta obligar a algún familiar a que conozca la verdad de ser testigos de Jehová. Así es que el error que no debemos cometer, según aprendimos hoy, es no hablarles en forma muy directa. Hermana de López. Tampoco debemos criticarlos y ser muy exigentes con ellos, ¿verdad? Sino todo lo contrario, debemos de ser amorosos, ¿verdad? Correcto. Paciencia. ¿Cómo podríamos mostrar, hermana, por favor? Sí, la gran paciencia pues es muy importante, ya que si somos pacientes pues es posible que con el tiempo pues nuestros familiares estén dispuestos a escuchar el mensaje que les den. ¿Por qué requeriremos de mucha paciencia con nuestras familias? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere, hermano Pacheco? Sí, aprendimos que porque
se llevaría mucho tiempo en que ellos hagan cambios, ya que a veces o casi siempre tienen costumbres, tradiciones muy arraigadas. Hermana Nereida. Sí, aunque hagamos todo lo posible por ayudar a nuestros familiares, quizás nunca entren en la verdad, pero debemos tener paciencia de que algún día, con nuestro ejemplo, como hemos aprendido, o ellos pueden llegar a ver cómo servimos nosotros felices a Jehová, pues eso les va a animar, pero se requiere paciencia. Exactamente, ¿verdad? Amabilidad. ¿Cómo podríamos demostrar amabilidad con nuestros familiares? ¿De qué maneras podemos hacerlo? Hermana Edith. Sí, se mostraron tres maneras. Una es tratarlos nosotros con amabilidad, dedicarles tiempo, quizá invitar a algunos hermanos a la casa, comer con ellos, para que le demos la oportunidad de que nuestros familiares los conozcan, que son personas normales, y también invitarlos a las reuniones para que se familiaricen y vean cómo los hermanos les puedan dar la bienvenida y que son totalmente personas normales y que pueden llegar a conocer a Jehová y estar bien. Correcto. Hermana Escobar. Señor, que deben ser amables pero firmes, no ceder de la presión de sus familiares, porque después así, pues va a seguir dando consecuencias, presionándomente como festejar fiestas, que nosotros pues ya no tenemos esas costumbres, ¿verdad? Hablarle amablemente y hacerle ver por qué no nos festejamos, pero siempre con firmeza. Exactamente, ¿verdad? Así que no olvidar ser amables, pero firmes, ¿verdad? Muy bien. Pues hasta aquí hemos analizado, hermanos, lo importante que es ayudar a nuestros familiares para que también se puedan salvar, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues les agradecemos sus comentarios a esta reunión, 2 reuniones, el estudio del discurso público y el estudio de la atalaya. Antes de pasarnos a